¿por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué hay tantas creencias, tantas iglesias, tantas organizaciones que entre ellas no se ponen de acuerdo en muchos aspectos, ¿no? En lo que llaman doctrinas, muchas enseñanzas, no se ponen de acuerdo en muchas enseñanzas. Dice, ¿por qué hay tantas y cuál es la correcta? ¿Cuál es la verdadera? ¿No? Porque todos dicen creer en Dios, seguir a Dios, dicen estar todas en lo correcto, pero entre ellas no se ponen de acuerdo. Es una pregunta muy válida y de hecho dijo, es que de pronto no existe la iglesia, ¿no? Nadie es parte de la iglesia. Lo cierto es que la escritura dice que son muchos los que buscan el camino o buscan la entrada, pero son pocos los que la hallan. Eso es cierto. ¿A qué se refiere esto? A mí me gusta a veces mucho dejar como cuando comparto este tipo de pensamientos o estas cosas es que en esos versículos o en ese pasaje Jesucristo está hablando de personas que se hacen llamar a sí mismas cristianas. Es decir, cuando dice que muchos lo buscan o muchos buscan el camino o muchos buscan la puerta o la entrada al camino, se refiere precisamente a gente que se autodenomina cristiana. No está hablando de ateos o de incrédulos o gente que no cree en Dios. Está hablando de gente que se considera a sí misma cristiana, que están buscando a Cristo. Es decir, los cristianos todos buscamos a Cristo, normalmente, ¿no? En términos generales, los que nos llamamos a nosotros mismos cristianos, pues normalmente estamos buscando a Cristo, seguir a Cristo, buscando a Dios, seguir a Dios, obedecer a su palabra. Entonces Jesucristo dice que muchos lo buscan, pero pocos son los que lo hallan. Pocos son los que lo hallan. Es decir, es verdad que hay un mundo de cristiandad amplísimo en el mundo, ¿no? A esto me refiero a desde católicos, que hay miles de millones de católicos en el mundo, a cualquier otra organización. Personas en el mundo que se dicen cristianas, hay miles de millones. Pero Jesucristo dijo que son pocos los que verdaderamente son cristianos. ¿Esto qué implica? Esto implica que no se trata de denominaciones o de organizaciones, sino que se trata de quién verdaderamente obedece a la palabra de Jesús, porque Jesús dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, que para ser verdaderamente cristiano, ¿qué significa cristiano? Cristiano es discípulo de Cristo. Y para ser verdaderamente cristianos tenemos que ser y permanecer en la palabra de Jesucristo. Es decir, hacerle caso a lo que Él enseñó y a toda su doctrina y todo lo que enseñaron los apóstoles. Porque los apóstoles fueron los testigos de Jesucristo. Es decir, todo lo que Jesucristo, por eso les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice también que hagan discípulos enseñándoles todo lo que él les enseñó a los apóstoles. Es decir, la transmisión de la enseñanza de Jesucristo al mundo es a través de los apóstoles. Los apóstoles enseñaron lo que enseñó Jesucristo. Y así nos llegó la doctrina de Jesucristo. Entonces todo lo que nos enseñan los apóstoles, todo lo que nos enseña Jesucristo es lo que tenemos que seguir los verdaderos cristianos. Entonces ahí viene la verdadera, el centro de la cuestión. Cuando me pregunta esta persona, pues entonces no hay nadie, ¿no? No hay nadie de la iglesia de Cristo. Entonces la iglesia de Cristo no existe. La iglesia de Cristo está conformada por cristianos. La iglesia de Cristo no es una organización, no es un edificio, no es un templo, no es un local, no es la casa de nadie. La iglesia es la casa de Dios y la iglesia está conformada por cada uno de los cristianos, que son verdaderamente cristianos.
Esto implica que efectivamente muchos de los que nos llamamos cristianos estamos en riesgo, en peligro de realmente no ser cristianos. Por eso también dice que en aquel día muchos le llamarán Señor, Señor, y él les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, que nunca los conocí. Esos que llaman Señor, Señor a Jesucristo, que llamarán Señor, Señor a Jesucristo en el día del juicio o en aquel día, y que él los despachará diciéndoles: apartaos de mí, hacedores de maldad, son personas que vivos se llaman a sí mismos cristianos. Porque para llamar Señor a Jesucristo tienes que primero creer que es tu Señor realmente. Si no, no puedes llamar Señor a Jesucristo. Entonces, hay cristianos que se llaman, bueno, hay personas que se llaman a sí mismas cristianos hoy, que llaman a Jesucristo Señor, y que en aquel día llamarán Señor, Señor, y Jesucristo les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad. Y esos son los más, es decir, esos son la mayoría de los que hoy se llaman a sí mismos cristianos, porque Jesús dijo: son muchos los que buscan, pocos los que encuentran. Así que estamos en ese riesgo todos. Y otra vez, esta persona que me preguntaba acerca de la iglesia es que me dice: es que he ido a muchas iglesias y todos enseñan cosas diferentes. Entonces, pues sí, primero y número uno es que no, a la iglesia no se va. La iglesia no es un lugar al que se va. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, y la cabeza del cuerpo de Cristo es Jesucristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia, está conformada por cada uno de los cristianos y somos llamados miembros, y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia, tiene diferentes, pues digámoslo, funciones en el cuerpo, ¿vale? Entonces, esas funciones en el cuerpo, esas funciones vienen dadas por los dones de Dios, los ministerios que nos dio Jesucristo, en fin. Entonces, y yo hice un video hace algún tiempo, ahorita, de hecho tengo un estudio, hace algún tiempo hice, a ver, lo voy a poner por aquí. Hace algún tiempo hice un video acerca de este estudio que tengo, que es ¿cuál es la casa de Dios? Y empieza: hay una frase muy popular entre las congregaciones: bienvenidos a la casa de Dios. En este estudio vamos a entender exactamente cuál es la casa de Dios y por qué esa frase es contraria al Evangelio de Jesucristo. Entonces es la frase, ¿no? La frase más típica y muy común. Bienvenidos a la casa de Dios, cuando entras a uno de estos templos que mal llaman iglesia. Vamos a la iglesia que está en calle tal, número tal. Y entras y empieza lo que llaman ellos culto o servicio y dicen: bienvenidos a la casa de Dios. ¿Por qué no es esa la casa de Dios? Porque la casa de Dios no es el edificio. Entonces, si acaso podrías decir: bienvenida sea la casa de Dios. O sea, darle bienvenida a la casa de Dios, que es la iglesia a la que va llegando a este lugar de reunión. A lo mejor podría funcionar así una frase. Pero ¿por qué es contraria al Evangelio de Jesucristo? Porque el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio justamente trae dejar el templo de la ley de Moisés en el pasado, para establecer un nuevo pacto en el cual lo predica Esteban en el capítulo 7 de Hechos, que dice que Dios no mora en qué casa le van a construir a Dios si Dios tiene su habitación en el cielo y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Dónde van a meter a Dios? No, eso dice Esteban. Entonces eso es el Evangelio de Jesucristo, que trae la nueva casa de Dios, que es una de las profecías que está en el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo, que Él construirá una casa a Dios. Y entonces esa profecía se da cumplimiento cuando Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca, que es el hecho de que Jesús es el Hijo de Dios, construiré mi iglesia. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que dice Dios que su Hijo, el Mesías, le construirá una casa. Luego Jesús le dice a Pedro que sobre esa idea Jesús mismo construirá la iglesia.
Y luego nos habla el Nuevo Testamento de que la iglesia es la casa de Dios, una casa espiritual. Es algo muy hermoso, es algo que no muchos tenemos en cuenta, que a muchas personas se nos puede olvidar o incluso muchos la ignoramos, pero es el centro de lo que es la iglesia. Y si tú entiendes lo que es la iglesia, vas a entender lo que es congregarte y vas a entender lo que es unos a otros, lo que es exhortarse, redarguirse, dolerse, alegrarse, ayudarse. Y todo lo que hagas en la iglesia es para edificación del cuerpo. ¿Qué es lo que haces en la iglesia? ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice en la iglesia? Pues se refiere a cuando estás con tus hermanos congregados. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué hacen entre ustedes para edificarse? A lo mejor alguien está pasando por un problema y necesita una palabra de aliento. A lo mejor alguien está pasando por debilidades y está cayendo en pecado y necesita exhortación. En fin, y eso todo es para edificarse. Y cada uno tiene una medida de fe y cada uno tiene una medida de don o tiene diferentes dones, diferentes ministerios y todos ellos se usan para edificación del cuerpo, que es la iglesia, que es el edificio donde vive Dios. ¿Y cuál es el edificio donde vive Dios? La iglesia, el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros los cristianos. Entonces, eso es un poco la idea de la respuesta a la pregunta que me hacían. Es que, Luis, tantas iglesias, ¿no? Tantas organizaciones, tantas denominaciones, todas dicen que están en la verdad y ninguna se pone de acuerdo. Pues bueno, un poquito la respuesta corta es: muchos son los que lo buscan, pocos son los que los hallan. Entonces, pues bueno, esa es la idea que quería compartir con ustedes de entrada. Y buenos días, Luis y todos hermanos, Centurion of Christ, muy buenos días. Entonces,